Les quiero invitar a que abran sus Biblias en Daniel, capítulo 9. Daniel 9, vamos a leer del versículo 20 al 27. Yo solamente voy a predicar del 24, pero quiero que leamos todo para ver el contexto. Daniel 9, versículo 20 al 27. ¿Ahí escuchan todos bien? Sí. Daniel 9, versículo 20 al 27. Dice así la palabra del Señor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 70 semanas, después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, pedimos tu dirección ahora en la predicación de tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú preparando nuestros corazones para poder ver lo que tú nos quieres enseñar en esta tarde, Señor. Te pedimos que se haga con nuestra mente, que no nos deja tener la debida atención a tu palabra, lo hagamos a un lado y que estemos totalmente concentrados en lo que tú nos quieres enseñar. Ayuda a mí también a poder expresar y poder predicar tu palabra con sencillez, con claridad, y que sea tu Espíritu Santo hoy hablando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, déjenme darles un breve contexto de Daniel. Daniel fue un profeta que a los 15 años fue deportado a Babilonia y allí vivió más de 85 años. Este hombre emergió una gran autoridad en el gobierno de Babilonia. El libro está compuesto por 12 capítulos. Si ustedes los leen, los primeros 6 capítulos son históricos. Los otros 6 capítulos son escatológicos, proféticos. En el capítulo 9, que vamos a estudiar hoy, de los versículos 1 al 19, tenemos una oración de Daniel, donde Daniel expone el pecado de su pueblo. Y luego del versículo 20 al 27, que son los que acabamos de leer, el profeta releva el significado de esta profecía. Esta profecía se la da el ángel Gabriel, ¿no? Él es el que le da la interpretación de esta profecía. Esta profecía se conoce como las 70 semanas de Daniel. Capaz que todos han oído acerca de eso. Mi propósito en la tarde de hoy no es hablar de toda la profecía, porque tendría 7 horas aquí y no es la idea. Yo solamente quiero hablar del versículo 24, de los resultados que el Mesías consiguió con su obra. Yo sé que hay muchas interpretaciones de esta profecía, pero si alguien nos preguntara de qué tratan las 70 semanas, ¿cuál es el tema central de esta profecía? Algunos dirían el anticristo, Israel. No, el Mesías. De eso trata esta profecía, de Cristo, ese Mesías que habría de venir, el Mesías príncipe, como dice Daniel. El pueblo judío esperaba a este gran Salvador, esperaba a este futuro Mesías que había de redimir a su pueblo. Y ese Mesías ya vino, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre. Y como dice el Evangelio de Mateo,
Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Voy a citar a un autor, Leroy Shelton Jr., un autor que ya partió a la presencia del Señor, y él dice: este es el tema central de esta profecía. Los tratos de Dios con la nación judía, con el pueblo judío, con la ciudad de Jerusalén y con el santuario y el templo judío, en un marco de 70 semanas o 490 años. Y la figura central, dice él, la que se destaca por encima de todo en esta profecía, es el Mesías, Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. Ese es el tema central. Por lo tanto, vamos a ver lo que este Mesías consiguió en su primera venida. Vamos a ver 6 resultados que nos habla aquí el versículo 24. Primero vamos a ver, sé que no tienen bosquejo, pero primero vamos a ver que el Mesías terminó la prevaricación. Versículo 24, volvemos a leer, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La mayoría de los intérpretes ven que estas 70 semanas son como un símbolo de 490 años, ya que se entiende que las 70 semanas son en unidad 70, 77, que son 490. Aunque yo creo que esta es la postura correcta, hay otras interpretaciones, pero lo importante es que Dios fijó un tiempo determinado donde había de cumplir estas profecías. Sin embargo, en lo que respecta a la última semana de esta profecía, la semana 70, hay 2 interpretaciones que se mantienen hoy en día. Está la interpretación futurista y la interpretación cumplida. La interpretación futurista enseña que hay una brecha de 2000 años entre la semana 70 y las otras 69 semanas. La interpretación futurista indica que la semana 70 hace referencia a un anticristo, ¿no?, que hará un pacto con los judíos y que luego ese anticristo romperá ese pacto con los judíos y un largo etcétera. Pero luego está la interpretación cumplida, que creo yo que es la correcta, que nos habla que no hay una brecha entre la semana 70 y la semana 69, o sea, con el resto de las semanas. La semana 70 siguió al resto de las semanas en un orden lógico. Lo que se refiere a esto es que Cristo cumplió todas estas profecías en esa semana 70. Así que mientras muchos leen esta profecía pensando que se habrá de cumplir, nosotros la leemos sabiendo que ya se cumplió. Esta profecía se cumplió en su totalidad con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vuelvo a citar a este autor, dice él: la interpretación futurista nos hace estar a la expectativa de un anticristo y le concede el honor de nuestras atenciones. O sea, mucha gente, seguro los medios que tenemos hoy, ¿no?, de comunicación, YouTube, todo, cuando predican estos textos, no hablan de Cristo. Hablan del anticristo, cuando leen el Apocalipsis también, y como que se vuelven todo fantástico. Uno dice: ¿y Cristo no está? ¿Qué pasa con él? Es verdad, la Biblia nos habla de un anticristo, pero el tema central en estas profecías es Cristo. Continúa diciendo este autor: la interpretación cumplida nos hace estar a la expectativa no de un anticristo, sino de un Señor crucificado, resucitado y exaltado, que cumplió la voluntad del Padre a través de la salvación eterna que Él ofrece a su pueblo. Esta interpretación, dice él, le da a Cristo todo el honor y la gloria. Y dice Daniel en el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿No? Aquí la ciudad significa a Jerusalén. Pero la palabra determinadas ahí es clave. Esa palabra en el hebreo significa haber constatado, haber calculado, haber fijado con precisión, haber establecido de manera concluyente en la mente de uno. Esto es precisamente lo que hace nuestro Dios. Dios determinó 490 años en los que sucederían estas cosas y las hizo. Este periodo se iba a extender desde la salida de los judíos del cautiverio de Babilonia hasta la semana 70, en la que el Mesías iba a venir y iba a morir en la cruz. Nuestro Dios es un Dios de precisión, que cumple su palabra, que establece sus decretos,
que lleva a cabo su obra tanto en los cielos como en la tierra. Nabucodonosor, un rey pagano, él decía en Daniel capítulo 4, versículo 35, él dice acerca de Dios: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice él. Y él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga a Dios: ¿qué haces? No hay nadie, porque Dios fija los tiempos, Dios decreta, Dios establece, Dios hace, y cuando Dios quiere hacer algo, no hay vuelta atrás. Dios había determinado que se iba a volver a construir la ciudad, Jerusalén, sus calles, sus muros, su templo. Y si ustedes leen Esdras y Nehemías se van a dar cuenta de eso, de cómo ellos fueron los que llevaron a cabo esa reconstrucción de la ciudad. Y luego de todo eso vendrían estas profecías que nos narra el versículo 24. Y lo primero que nos dice del resultado del Mesías es que el Mesías terminaría la prevaricación. Ahí dice: para terminar la prevaricación. Ese es el primer resultado. La Biblia de las Américas dice: para poner fin a la transgresión. Ahora, ¿a qué transgresión se refiere? Bueno, se refiere a la transgresión de Israel. Si yo les preguntara a ustedes cuál fue el mayor pecado de Israel, algunos dirían los adulterios, la idolatría, los homicidios. Sí, esos son pecados detestables delante de los ojos de Dios, pero ese no fue el mayor pecado. El colmo de Israel fue cuando entregó al Mesías. Ese fue el mayor pecado del pueblo judío. Es irónico porque ellos estaban ansiosos para que llegara aquel día en que viniera el Mesías, viniera a rescatarlos. Y cuando ese Mesías llegó, Jesús de Nazaret, ellos lo rechazaron, lo trataron de lunático, lo entregaron a la peor muerte posible en aquellos tiempos, la crucifixión. Y para peor, pidieron la liberación de un criminal, Barrabás, para crucificar a Cristo. La transgresión de Israel había sido durante mucho tiempo la preocupación central de los profetas. Ustedes leen todos los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, todos tienen un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento. Ninguno venía diciendo: oh, qué buenas personas que son. No, al contrario, arrepiéntanse, están haciendo lo malo delante de Dios, vuelvan a Dios vivo y verdadero. Pero el ángel de Gabriel le dice a Daniel: todavía falta algo más. Israel va a ir en peor todavía. Y sí que fue así, que cuando vino el Mesías lo rechazaron. El mismo Daniel había confesado el pecado del pueblo judío. En el versículo 11 del capítulo 9 dice Daniel: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Israel estaba así, bajo un imperio totalmente malvado, como era el imperio de Babilonia. ¿Pero por qué? Por sus pecados. Fue por eso, porque se apartaron de Dios, se apartaron de su ley, hicieron lo que ellos quisieron, y así les fue. Este fue el límite de las transgresiones del pueblo de Israel. No había peor pecado, no había peor ofensa delante de Dios que entregar a su propio hijo. Dice Juan 3:19: esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y mis hermanos, por eso creo que Israel no sigue siendo el pueblo de Dios. Hay muchos que siguen pensando que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Muchos judíos hoy siguen esperando a ese Mesías. Siguen esperando al Mesías cuando el Mesías ya vino, cuando Cristo ya vino. No hay nada místico, no hay nada especial en Israel. Sí, si uno viaja podrá ver los lugares donde estuvo Jesús, pero en sí es un país como el nuestro, que necesita de misioneros que prediquen el Evangelio de Cristo para que se convierta. Es verdad que Dios escogió a Israel como la nación para revelarse y manifestar su ley y así extender su reino al resto de las naciones, pero Israel desobedeció, rompió el pacto. Y en el año 70, después de Cristo, Dios derramó sus juicios sobre Jerusalén, para así manifestar que Jerusalén había llegado al final de la transgresión.
Si ustedes leen Romanos 11, no vamos a hacer por tema del tiempo, pero se van a dar cuenta que Israel fue quitado del olivo. En Lucas, capítulo 23, versículo 27 al 31, el Señor Jesús expresa lo que le pasaría a Jerusalén luego de que lo rechazaran a Él. Dice Jesús, dice Lucas, y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventurados las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? Lo que Jesús está diciendo en otras palabras es, si Él, el inocente, el árbol verde, fue objeto de malos tratos, fue objeto de sufrimiento, ¿qué le ocurrirá a aquellos que son culpables? Al árbol seco, cuando el juicio caiga sobre ellos. Y así pasó. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, fue devastada. Ahora, esto también es un llamado de advertencia para nosotros. Si tú persistes en tu transgresión contra Dios, si no te inclinas a sus pies en arrepentimiento y fe, tú serás también cortado, echado al infierno. Porque llegará ese día, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Cuando el Señor vuelva, vendrá a buscar a su pueblo, pero también vendrá a juzgar a aquellos que no creyeron en Él. Dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. El autor de Hebreos decía que es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Por eso cualquiera que esté sin Dios ore, lo que debe hacer es arrepentirse y depositar su fe en este Mesías, Jesucristo. Veamos ahora el segundo resultado. Poner fin al pecado. Volvemos a leer el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. La Biblia de las Américas dice para terminar con el pecado. Dios es tan soberano que aún así utiliza la maldad del hombre para sus determinados propósitos. Dijimos anteriormente que los judíos entregaron a muerte a Cristo, pero esa misma muerte de Cristo fue lo que hizo posible poner fin a nuestros pecados. Pedro dice en Hechos a los judíos, a los israelitas, le dicen que ellos entregaron a Jesús según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ellos lo entregaron a Jesús a muerte, pero al mismo tiempo estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran. Ahora, esto no quiere decir que Dios es el originador del mal. No, los hombres somos responsables de nuestros actos. Pero Dios es soberano y aún así utiliza la maldad del hombre para sus propósitos. Con razón el salmista decía en el Salmo 76, versículo 10, ciertamente la ira del hombre te alabará. Y así es. Dios es tan grande, tan majestuoso, tan soberano, que aún utiliza la ira del hombre para que Él sea alabado, Él sea glorificado. Y lo hizo en la cruz. Nosotros podemos definir la crucifixión de Cristo como un acto de maldad diabólica por parte del hombre, pero al mismo tiempo como un acto de Cristo, dándose a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Y piensen un segundo en esto. El Dios hombre, el creador del universo, tomó la forma de siervo para luego vivir una vida de dolores, con el propósito de ir al Gólgota, porque sabía que allí, en ese lugar, Él iba a morir por tus pecados, por mis pecados.
Dice Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios condenó el pecado en la carne, en Cristo. ¿Saben por qué tenía que venir el Mesías? Porque el hombre estaba en serios problemas con Dios. El Mesías no vino con un mensaje, un cartel. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. No vino con eso. Al contrario, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de hacer algo bueno, incapaces de acercarnos a Dios. Necesitábamos a alguien que sea hombre y al mismo tiempo Dios, para así llevar nuestra deuda por nuestros pecados, pero al mismo tiempo tuviera una vida perfecta, sin mancha, sin mácula. Y ese hombre, esa persona, fue Jesús. Él quitó tus pecados, Él quitó mis pecados. Y si hay algo bien claro en la Biblia, si hay algo que se puede leer con claridad en toda la Biblia, es que Cristo quitó nuestros pecados. Cristo llevó nuestra condenación en la cruz. Voy a citar algunos pasajes solamente. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Primera de Corintios 15, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y en Tito 2:14 dice Pablo, quien se dio a sí mismo, está hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Hay muchos pasajes más. Entonces, cuando el ángel Gabriel le está diciendo a Daniel poner fin al pecado, es porque Jesús puso fin al pecado. Es una afirmación. No es una tela, no hay tela de duda aquí. Él iba a poner fin al pecado y lo hizo. Hay cristianos que a veces tienen crisis de fe. ¿Será que Dios me perdonó? ¿Será que Dios aún me quiere? ¿Será que Dios aún me ama? Hermano, si tenés duda con eso, abrí tu Biblia en Daniel 9, versículo 24 y lee esa frase, poner fin al pecado. Cristo puso fin al pecado. Su muerte no fue en vano, sino que fue suficiente para cubrir todos tus pecados. Me encanta como lo dice Pablo en Colosenses 2, versículo 14. Dice que Cristo, anulando el acta de los decretos que había conforme a nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, Cristo agarró todos tus pecados, todo lo que te era contrario delante de Dios, lo clavó en el medio de la cruz. Eso fue lo que hizo Cristo. Salmo 103, versículo 12, como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Eso fue lo que hizo Dios, alejó tus pecados, gracias a Cristo. Tu condena, mi hermano, ya ha sido saldada por el Mesías. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano que peca? De hecho, ¿qué pasa con todos nosotros que siempre pecamos? Bueno, aunque ahora somos hijos de Dios y ya no practicamos el pecado, aún así cometemos pecado. ¿Y qué pasa? Por acá está diciendo que puso fin al pecado. Sí, es verdad, Él puso fin al pecado. Pero como dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerden que Cristo puso fin al pecado, por lo tanto, cuando nosotros pecamos, lo que debemos hacer es arrepentirnos de ese pecado delante de Dios. Porque esa sangre de Cristo que Él derramó en la cruz ya cubre ese pecado. Esto es lo que debemos hacer cada día, mis hermanos, apropiarnos más y más del perdón de Dios en Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Yo sé que esto que estoy diciendo es básico, pero créanme que muchos cristianos sufren por esto. Por eso siempre le digo a alguien, repetir y repetir y repetir, es la base. Tercer resultado, expiar la iniquidad. Volvemos a leer el versículo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ahí está lo tercero. Esta expresión, expiar la iniquidad,
se refiere a que el Mesías traería de vuelta a aquellos que eran rebeldes y enemigos a una sumisión voluntaria y leal a Dios. El ser humano no solamente es pecador, sino que es enemigo de Dios. Nosotros por naturaleza odiamos a Dios. Al hombre le repugna la idea de un Dios soberano, creador del universo. Y aún más, le repugna la idea de un Dios santo y justo que demanda una justicia perfecta. Ahora, el hombre no solo es enemigo de Dios, sino que Dios también es su enemigo. Dice el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días, dice el salmista. No es que un día a la semana Dios está airado con el impío, todos los días. Ahora, ¿quién es el impío del que habla el salmista aquí? Sos vos, soy yo, somos todos nosotros. Tu pecado causó una separación, una enemistad, una rebeldía con Dios. Y eso fue lo que vino a hacer el Mesías, traer reconciliación con Dios. Vino a traer de vuelta a aquellos que eran rebeldes y enemigos a una sumisión voluntaria a Dios, a una sumisión voluntaria a su palabra, a su ley, a su voluntad. En la cruz, Cristo trajo reconciliación. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 21-22, dice Pablo, y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora, dice Pablo, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En Romanos 5:10 dice el apóstol Pablo de vuelta, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios reconcilia a su pueblo a través de la persona y obra de Cristo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios logra reconciliarte hoy? Porque tu mugre, tu suciedad, tu condenación, tu infierno, tus transgresiones, todo eso lo llevó Cristo en el Gólgota. Dios no puede pasar por alto el pecado. Daniel sabía esto. Daniel sabía quién era su Dios y sabía que Dios es un Dios justo y que no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede mirar hacia un lado y decir, bueno, voy a hacer de cuenta que el hombre no pecó. No, Dios no hace eso. Y gracias a Dios que no hace eso. Dios no hace vista gorda con el pecado. Él es juez y como juez justo, Él demanda que el pecado sea castigado. Y lo castigó. Dios lo castigó el pecado. Dios no pasó por alto tu pecado. No pienses que Dios lo pasó por alto. Dios lo castigó plenamente en la persona de su Hijo. La Escritura dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. La justicia divina dice que tú y yo somos culpables, merecedores del infierno. Pero Dios es un Dios de misericordia. Si fuera por la justicia del Señor, ahora mismo tú y yo no estaríamos aquí. Estaríamos ardiendo en el infierno. Pero gloria al Cordero de Dios, que quita el pecado. Gloria a Cristo, que gracias a Él hoy podemos estar aquí disfrutando de Dios, disfrutando de la comunión entre los hermanos y disfrutando de tener un Padre celestial. Jesús vino a traer reconciliación. Y lo ha hecho en tu vida. Si tú eres cristiano, antes a ti no te interesaba Dios. A veces vos le preguntás a las personas, ¿desde cuándo sos cristiano? Es que yo nací cristiano, ¿no? No se nace cristiano. La Biblia nunca dice que alguien nace cristiano. Tú tuviste un momento en el que te convertiste. Pero nadie viene a este mundo siendo cristiano. A ti antes no te interesaba Dios. Vivías por la tuya. Vivías conforme a tu ley, tu voluntad. Eras enemigo de Dios. Pero Cristo un día te rescató y te reconcilió con el Padre. Lo peor que hay en esta vida es tener a Dios como enemigo. Eso es lo peor.
Y eso es lo que todo pecador no arrepentido debe saber, que su enemigo es Dios, ni más ni menos que Dios. Pero por eso también la palabra nos dice que Dios nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación, para que vayamos allí afuera y le prediquemos a otros el Evangelio de Cristo, y ellos sean también reconciliados con Dios. Cuarto resultado, traer justicia perdurable. Volvemos a leer, dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. Ese es el cuarto resultado que conseguiría el Mesías. La Biblia de las Américas dice, para traer justicia eterna. El segundo y tercer resultado que vimos era poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Ahora, eso no es suficiente para ser aceptados delante de Dios. Imagínense que Dios borrara todos nuestros pecados, y lo hizo. Pero eso es solamente la mitad de toda la verdad. Falta algo más. Que el Señor perdone nuestros pecados y transgresiones, aún así no es suficiente para nuestra salvación. Dios demanda de los suyos una justicia perfecta. Dios demanda que para que habitemos con Él seamos perfectos. Dice Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. La Escritura vez tras vez nos llama a buscar la justicia. ¿Por qué? Porque Dios exige una justicia perfecta. Ahora, hay un problema. Nosotros no tenemos justicia perfecta. Y este es otro resultado glorioso del Mesías. Él traería justicia no solo a la tierra, sino a su pueblo. Solo un hombre fue 100% justo en este planeta Tierra, Jesucristo. El resto han sido personas rebeldes e injustas delante de Dios. Y el Antiguo Testamento profetiza acerca de esto. En Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 6, dice Jeremías: he aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, y actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y eso, mis hermanos, se cumplió en Cristo. Él es la personificación de la justicia. Jesús vivió la vida que tú no podías vivir, ni que puedes vivir tampoco aún siendo cristiano. Él cumplió toda la ley de Dios, obedeció todos sus mandamientos, sin excepción de uno. Fue intachable, irreprensible. Su comida era hacer la voluntad del Padre. Por eso decimos que Jesús no solamente murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. Adán pecó, Adán falló, y por causa de eso todos caímos. Pero el segundo Adán, Cristo, él no falló, él obedeció. Él reparó el daño que el primer Adán causó. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 5. Dice Pablo en Romanos 5, versículo 17: pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Y gracias a quién recibimos el don de la justicia? Al Mesías, Cristo. Dice Pablo en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo decía en Filipenses capítulo 3 que él quería ser hallado delante de Dios, no en su propia justicia, que no sirve para nada, sino en la justicia de Cristo.
la cual se recibe por la fe. Hay dos formas de presentarse delante de Dios en el día del juicio final: en tu justicia o en la justicia de Cristo. El hombre es responsable de si creer en Cristo o no creer. Quinto resultado. Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Esto se refiere específicamente al pueblo de Israel. Esta expresión nos da una descripción notablemente precisa de la ceguera espiritual del pueblo y de sus gobernantes en los días de Cristo. Aunque el pueblo judío leía los profetas cada día de reposo, ellos eran muy a rajatabla de leer toda la ley. Ellos no se dieron cuenta que estaban condenando a Cristo, a quien tanto leían en esas escrituras. Dice en Hechos 13, versículo 27, es Pablo hablando, dice: pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándolo. Es irónico. Todos los días de reposo ellos leían los profetas y no se dieron cuenta que habían crucificado al Mesías. Y Jesús le habla a los judíos en parábolas para que oyendo lo entiendan. En Mateo capítulo 13, versículo 14 al 15, luego de que los discípulos le preguntaran a Jesús por qué él le hablaba en parábolas, el Señor explica lo siguiente: y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad sus ojos con sus oídos, y sus ojos han cerrado, no sea que vean los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano. Lo que está diciendo Jesús es: ellos escuchan, pero no logran entender. Ellos me ven, pero no logran percibir a quien están viendo. El propósito de las parábolas era sellar la visión y la profecía, para que los judíos no tuvieran más luz de Dios, porque su transgresión, como vimos anteriormente, había llegado a su colmo por rechazar al propio Mesías. Dice Isaías capítulo 6, versículo 11: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo estarán las tinieblas del corazón, la torpeza del oído y la ceguera de los ojos sobre el pueblo? ¿Hasta cuándo? Y aquí está la respuesta del Señor: hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, con Jerusalén, cuando fue destruida por completo. El propio Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y así fue. Lo que alguna vez fue la tierra santa, ahora ha sido destruida y quitada del medio. ¿Por qué? Por la rebelión, por la incredulidad, por la ceguera. Y esto también puede ocurrir a nuestra propia nación, Uruguay. Si no se arrepiente, si no cree en la palabra de Dios, puede pasar lo mismo. Si Dios destruyó a su propia nación, escogida por rebelarse a su palabra y a su Mesías, ¿cuánto más Dios va a destruir a aquellos que persisten en su pecado, que niegan el Evangelio de Cristo y que se oponen al Señor Jesús? Por último, para ver el último resultado, dice: ungir al santo de los santos. Ese es el sexto resultado. La Biblia de las Américas dice: y para ungir el lugar santísimo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios pone ante nosotros al santo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, que fue designado y ungido para realizar la obra de redención. Esto lo hizo mediante su propio sacrificio en la cruz. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 12, dice que Jesús entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Ahora, Cristo durante su ministerio dijo que Él fue ungido por el Espíritu Santo. Si leemos en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19,
Cristo va a citar las palabras del profeta Isaías, y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y en Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Esta declaración también significa que en virtud de la resurrección de Cristo, Él iba a ser ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Eso es lo que dice el autor de Hebreos en Hechos, capítulo 1, versículo 9. Dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cristo, luego de resucitar, también nos envió a nosotros el Espíritu Santo para recibir la unción de su presencia y de su poder. Dice en Hechos, capítulo 2, 32 a 33, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? Bueno, vuelvo a citar al autor del principio, Shelton Jr., y él dice: querido creyente, esto significa que Cristo no solo murió por nuestros pecados y pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad, no solo se levantó de la tumba como nuestra justicia y justificación, no solo ascendió a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote intercesor, sino que en virtud de todo esto nos ha dado de su Espíritu Santo y hemos sido ungidos como el templo santo de Dios por su Espíritu. Este derecho de otorgar a su pueblo el Espíritu Santo y de ungirlo con su presencia, con su propia unción, fue suyo en virtud de su condescendencia cuando se convirtió en nuestro sustituto divino por el pecado. Nosotros también tenemos la unción. Hay gente que a veces utiliza: no toques al ungido de Dios, como si fuese algo especial, pero en realidad todos nosotros tenemos la unción por el Espíritu Santo. Esto fue lo que dijo Juan, 1 Juan 2:27. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y ese Espíritu nos enseña, nos muestra las cosas de Cristo. Para eso está el Espíritu Santo, para glorificar a este Mesías, Cristo. El Espíritu Santo nunca atrae la atención sobre sí mismo, sino sobre Cristo. Dijo Jesús que cuando Él venga, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él, el Espíritu Santo, dice Jesús, me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber a ustedes, nosotros, los cristianos. A modo de aplicación, para ya ir terminando, ¿cuáles son dos grandes aplicaciones que podemos tomar de este texto? La primera, entender que esta profecía ya se cumplió. Ya se cumplió con la primera venida de Cristo, como lo que conocemos como la 70 semana, la semana 70. Esta verdad que nos presenta el profeta Daniel nos ayuda a ver que el Señor Jesucristo es magnificado y glorificado en gran manera con la obra que Él realizó hace 2000 años atrás. Leer esto, mis hermanos, es leerlo como algo que ya pasó, es mirar hacia atrás y ver lo que el Mesías ha hecho. Lo segundo es que contemplemos a Cristo. Eso es lo segundo. Que estas verdades gloriosas que hemos visto, estos resultados, no sean algo académico solamente. No salgamos hoy de aquí: mirá, el Mesías hizo esto por mí, sino que bajen a tu vida práctica. El propósito de esto es enamorarse cada día más de Cristo. Y a medida que eso pase, a medida que tú te enamores más de Cristo, a medida que lo aprecies más, a medida que lo atesores más en tu corazón, a medida que pases más tiempo en la palabra de Dios, viéndolo a Él, viendo su persona, viendo su obra, viendo
su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión, todo lo que Él hizo, a medida que eso pase, tú te vas a ir transformando de gloria en gloria a su semejanza por medio del Espíritu Santo. De seguro el profeta Daniel se gozaba en estas verdades, aunque él no entendía todo, porque él mismo dice que había cosas que no entendía. Él anhelaba ese Mesías que había de venir. Y ese Mesías ya vino. Y nosotros tenemos un privilegio que el profeta Daniel no tenía. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Nosotros tenemos toda la revelación de Dios. Nosotros tranquilamente podemos ir a la Escritura y ver a Cristo en su totalidad, completa. Y está para nosotros, para que lo busquemos cada día más. Que ese sea nuestro deseo, conocerlo y ser cada día más como este Mesías. Y para alguien que aquí no conoce al Señor, lo que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, confesarlos delante de Dios y depositar su fe en este Mesías Jesucristo. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo, para que Él salve a los pecadores. Y Él salva a los pecadores. Lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Sus escogidos siguen viniendo a la fe. Sus escogidos se siguen sumando al rebaño de Dios. La venida de Cristo muestra que el ser humano está en serios problemas. Y si tú hoy no te has arrepentido, tú eres enemigo de Dios. Tú necesitas reconciliarte con Dios. Y solo Cristo puede hacer posible eso en tu vida. Quiero terminar leyendo 2 Corintios 6:2. Dice el apóstol Pablo: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, dice Pablo. He aquí el día de salvación. Dios quiere que hoy sea el día de salvación para muchos. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por estos resultados que podemos ver en este pequeño versículo de lo que el Mesías ha logrado con nosotros. Gracias, Padre, porque Él puso fin a la transgresión, puso fin al pecado, expió la iniquidad, trajo la justicia, Padre, selló la visión y la profecía, y fue ungido y nos ungió a nosotros también con tu Espíritu Santo. Padre, que salgamos hoy de aquí con un mayor deseo de esto. Que esto no sea solamente algo que quede en nuestras cabezas, Padre, sino que verdaderamente nos apropiemos de estas verdades, que estas verdades nos empujen a una mayor devoción a Cristo, a un mayor deseo de ser como Él, a un mayor deseo de ser transformados a su imagen y semejanza. Señor, confiamos, como dice tu palabra, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que tú sigas trabajando en nosotros, Padre, haciéndonos cada día más y más como tu Hijo amado. Ese es nuestro deseo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.